Tengan todos muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias conmigo. Estamos ya en el capítulo 4 de Mateo. Estaremos en esta mañana terminando este capítulo. Estaremos en los versículos del 18 al 25 en este mensaje titulado El llamado soberano del Rey Jesús. Dice así la bendita palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oremos, amados hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Venimos, Señor, delante de ti en esta mañana con este pasaje que tú has dejado para nosotros, Señor, en donde nos exhortas, nos muestras, ilustras de una manera clara, Señor, la importancia de seguirte. La importancia, Señor, de tu soberano llamado a abandonar las tinieblas y venir a la luz. Señor, te pedimos en esta mañana que sea tu Santo Espíritu trayendo convicción a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos ver lo que no podemos ver con los ojos de la carne, Señor, y que abracemos a tu Hijo para seguirle hasta el fin del mundo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En el pasaje que tenemos en esta mañana, hermanos, somos testigos de un momento de autoridad divina. Somos testigos, hermanos, de un momento histórico en donde Jesús hace un mandato soberano. Aquí Jesús, el Rey del cielo y de la tierra, camina junto al mar de Galilea y llama a unos hombres a seguirlo, no con una mera invitación, sino con la voz soberana del Rey. Dice: venid en pos de mí. Y con esas palabras las vidas de esos hombres cambiaron para siempre. Dejan sus redes, dejan sus medios de vida, dejan sus comodidades, dejan sus antiguas lealtades para seguir a aquel que les ofrece algo muchísimo mejor. Un lugar en su reino y formar parte en su misión de rescate, esa misión a la que Él ha venido. Hermanos, esta no es una decisión fácil. No fue una decisión fácil para ellos y no es una decisión fácil para ninguno hoy. Hermanos, pero el gozo es aún más profundo, porque estamos llamados a vivir para su gloria y hacer avanzar su reino. Y debemos ser muy claros y entender esto muy bien. No hay neutralidad en este asunto. En el llamado que hace el Rey Jesús, nadie puede permanecer neutro. O somos discípulos del mundo luchando por alcanzar metas fugaces y promesas vacías, o somos discípulos de Cristo, abrazando su llamado y rindiéndonos a su señorío eterno. El mundo te dirá que puedes mantenerte al margen. El mundo te dirá constantemente
que es posible tener a Jesús y continuar siendo parte de este mundo caído. Pero Jesús dice otra cosa. Él dice, venid en pos de mí. Su llamado exige que seamos todo o nada. Nos pide la totalidad de lo que somos, no solo una parte nuestra. Nos exige, hermanos míos, que demos absolutamente la plenitud de nuestro ser. Porque no existen discípulos por la mitad. No hay punto medio, hermanos. Al reflexionar sobre este pasaje hoy, estamos hablando cosas extremadamente serias. Debemos examinar nuestros corazones. ¿A quién estamos siguiendo realmente? ¿Quién o qué determina las decisiones que dan rumbo al camino de nuestra vida? ¿Estamos viviendo bajo la autoridad soberana de Jesús o nos estamos aferrando a las comodidades, a los lujos, a los valores de este mundo? El tiempo de la neutralidad debe terminar y debe terminar ya, hermanos. Como dijo el profeta Elías delante de todo el pueblo hace aproximadamente unos 2900 años. Él convoca a todo el pueblo, hermanos. En un momento en donde las condiciones en las que el pueblo de Dios vivía eran extremadamente desagradables para Dios. Esto nos lo narra Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y Elías confronta al pueblo, exhorta al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? ¿Por cuánto tiempo más van a estar cambiando de Dios? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, entonces a Él deberán seguir. Tenemos de frente, hermanos míos, exactamente la misma exhortación hoy en día. ¿Qué contestará el pueblo esta vez? ¿Cuál es tu respuesta a este llamado de Cristo? ¿Acaso seremos como Israel delante de Elías, quienes, como la Escritura nos dice, y el pueblo no contestó absolutamente nada? Cristo no está mudo, Cristo nunca lo ha estado y nunca lo estará, está continuamente llamando. Y si tú no estás en Cristo en esta mañana y por algún motivo has llegado aquí, no llegaste por casualidad, es la soberanía del Rey Jesús quien te trajo aquí. ¿Lo seguirás o lo ignorarás? Esa es la verdadera pregunta. Hermanos, en esta mañana vamos a organizar nuestro texto de la siguiente manera. Primero veremos la invitación. Esto estará en los versículos 18, la primera parte del versículo 19 y el versículo 21. Después veremos la implicación en los versículos 20 y 22. Pasaremos después a ver la intención, la segunda parte del versículo 19. Y por último veremos la invasión en los versículos 23 a 25. Les recuerdo, hermanos, que en el último estudio que tuvimos en esta serie aprendimos en los versículos 12 a 17 de este mismo capítulo 4 de Mateo que llegado el tiempo perfecto inicia el ministerio de Jesús. Esto fue cuando Juan fue encarcelado, el tiempo se ha cumplido, decía Jesús, iba predicando el evangelio. Ocurrió en el lugar perfecto, es decir, en Galilea de los gentiles. Más específicamente aprendimos que fue en Capernaum. Esto fue para dar cumplimiento perfecto a la profecía de los hombres de Dios que habían hablado del Mesías tiempo atrás. Y que esto que llevaba a Jesús para conquistar el mundo entero es el mensaje perfecto, el mensaje de arrepentimiento. Jesús pone ahora en marcha el plan de acción, hermanos. El objetivo de conquista es sencillo de entender. La misión es llevar el mensaje perfecto del Rey soberano a todos los confines de la tierra. Para ello, Él elige a los suyos, quienes tendrán el privilegio de participar en su misión de rescate y formar parte de ese su reino eterno. De eso es lo que estaremos hablando hoy, hermanos. De cómo
El Rey de Gloria, encarnado en Jesucristo, ha venido a la conquista del mundo, predicando el Evangelio y el mensaje de arrepentimiento, y en su misericordia ha decidido incluir a pecadores como tú y como yo. Así que vemos primero, hermanos, la invitación. Vemos los versículos 18, la primera parte del 19 y el versículo 21. Hermanos, esta es la invitación soberana de Cristo. Este es el llamado al discipulado. Esta es la orden de seguir al Salvador soberano. Jesús invita, hermanos, constantemente nos está invitando, sí, pero es más que una simple invitación, porque la naturaleza de esa invitación está en función de aquel quien invita. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Déjeme darle un ejemplo para probar lo que estoy diciendo. Una llamada telefónica, hermanos, es lo que es, una llamada telefónica. Pero tenemos que ser claros también en esto. No es lo mismo recibir una llamada de un desconocido que ver en la pantalla del teléfono 12 llamadas perdidas de tu jefe. Tal vez si vemos, hermanos míos, que está sonando el teléfono y es un número desconocido, no atendemos. Sin embargo, cuando vemos que ese teléfono está lleno de llamadas perdidas del jefe, nuestra reacción es otra. Pero si es una llamada, es lo mismo, sí, pero eso va a depender de quién esté llamando. Por lo tanto, hermanos míos, esta invitación, como veremos, debe tratarse con la importancia más alta y debe tratarse como la mayor de las prioridades. Es una invitación, hermanos míos, porque Jesús, en su misericordia y amor, nos extiende los brazos y nos invita a venir. Pero no confundamos eso, hermanos, como cualquier invitación que cualquiera haga. El que invita es el Rey de Gloria. Vemos el versículo 18 y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí. Después dice que el versículo 21, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos. Estos son Jacobo y Juan, ambos hijos de Zebedeo. Estaban en la barca con Zebedeo su padre, remendaba sus redes y los llamó. Lo que vemos primeramente aquí, hermanos, es que estos hombres eran pescadores. Vemos, hermanos míos, que estos hombres eran trabajadores de la pesca. Si bien entendemos claramente que ellos no eran ricos, también debemos decir que ellos sí tenían un sustento económico estable y muy prometedor. Trabajaban en el mar de Galilea o mar de Tiberíades, un mar que era muy fructífero. De hecho, el mar de Galilea era un área en donde la economía era bastante buena, era una economía que prosperaba continuamente, al punto en donde todos aquellos que eran pescadores de la zona se hacían de una economía muy buena, pues todo el sector de Galilea, todo el sector de la Palestina de aquel entonces, era provista por los pescados, por la comida y los mariscos de ese mar. Entonces, hermanos, vemos aquí primero que ellos tenían una estabilidad económica, una seguridad laboral, si lo quiere decir usted así. Eran faltos de educación formal. Ellos no tenían ningún tipo de enseñanza rabínica, pero sí eran trabajadores laboriosos, eran esforzados, no eran holgazanes, eran hombres acostumbrados a trabajar duro. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan habían sido discípulos de Juan el Bautista por aproximadamente un año antes de este llamado, y ya habían andado con Jesús escuchando su enseñanza. A veces se nos presenta, hermanos, esta idea, quizá al ver solo el texto de Mateo pudiéramos pensar que Jesús andaba caminando como buscando alguna cosa por el mar, y ve a estos hombres y al azar dice: ustedes dos vengan conmigo y ustedes dos también. No fue así, hermanos. Ya conocían a Jesús. Jesús los conocía a ellos también. En Juan capítulo 1, versículos 35 a 42, podemos leer esta historia. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan, este es Juan el Bautista, y dice: y dos de sus discípulos.
y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan les indica a sus discípulos quién era Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de eso, continúa el texto y dice: Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Vemos en el versículo 36, dice: mirando a Jesús que andaba por ahí, menciona entonces, Él es el Cordero de Dios. Y dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, estos dos discípulos a los cuales Juan estaba explicando quién era, empiezan a seguirlo, hermanos. Dice el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00 y era tarde, y se quedan ahí. Y mire lo que dice el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces note cómo Andrés andaba bajo las enseñanzas de Juan. Juan les dirige a Jesús, y note que el texto nos dice claramente que Andrés fue primero a su hermano Simón. Esa palabra, fue primero a él, significa que Andrés hacía una labor constante de hablarle a los demás de Cristo Jesús. Y es así como Juan, Pedro, y así como también Jacobo, Juan, Andrés, todos estos hombres conocieron a Jesús. Habían estado bajo la enseñanza de Jesús, como dije, hermanos, aproximadamente por 1 año. Andrés fue quien los dirige al Señor Jesucristo, y sin embargo, hermanos, Pedro, Juan y Jacobo constituirían el círculo más íntimo de Jesús, pero no así Andrés. Lo que nos enseña, hermanos, que cada discípulo tiene un propósito y una función en el plan soberano del Rey Jesús. Y ese propósito no tiene que ser el mismo. No conocían a Jesús y Andrés fue quien los trae a él. Y uno pensaría: bueno, Andrés está por encima de, o es mayor que aquellos que él trae. Pero no es así. Como he dicho ya, Pedro, Jacobo y Juan serían los más íntimos del Señor Jesús. Y sin embargo no sabemos mucho de Andrés, pero sí sabemos que fue quien trajo a sus hermanos a Cristo Jesús, a su hermano Pedro y a estos otros 2 hermanos. Vemos también, hermanos míos, cómo es Jesús quien toma la iniciativa en este aspecto. Note cómo dice el texto: andando Jesús junto al mar de Galilea, él vio a estos 2 hermanos. Es Jesús quien va a buscarlos a ellos. Hermanos, y esto es porque Cristo siempre va a la delantera. Cristo siempre es primero. El llamado al discipulado comienza con su mirada soberana sobre aquellos a quienes Él elige. Este par de hermanos no buscan a Cristo, Cristo los busca a ellos. Esto demuestra el llamado eficaz de la gracia de Dios. Y todos los que estamos aquí sentados y podemos decir que hemos venido a creer en el Señor Jesucristo, debemos entender que fue su llamado el que nos trajo y no nosotros los que le buscamos. En Juan capítulo 15, versículo 16 leemos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús no puede ser más claro, hermanos. No fueron ustedes los que me eligieron, fui yo quien los elegí a vosotros. Ese es el testimonio de toda la Escritura. Siempre es Dios eligiendo al hombre. Fue Dios quien eligió a Noé. Fue Dios quien eligió a Abraham. Fue Dios quien eligió a Moisés. Fue Dios quien ha elegido a su pueblo. Siempre ha sido Dios eligiendo.
Y las cosas no son diferentes hoy en día, hermanos. Dios te eligió a ti, si tú eres cristiano y has puesto tu fe en Jesucristo. Y Dios continúa de nuevo haciendo ese llamado a aquellos que Él elige para que vengan a Él. Podemos confiar, hermanos míos, y poner todo nuestro corazón en el hecho de que es Dios quien nos ha elegido. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, conocemos y estamos familiarizados con estos versículos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no nació en ti. Esto no es producto de tu inteligencia. Esto no es producto de que te portaste bien. Dice, esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vemos lo más importante en estos versículos, hermanos, un mandato claro y directo. ¿Qué es lo que dice Jesucristo a estos hombres que Él eligió? Les dice, venid en pos de mí. He aquí el contenido esencial de esta invitación, hermanos. He aquí lo que distingue a esta invitación de cualquier otra invitación que alguien pueda escuchar. Dice, venid en pos de mí. El mandato de Jesús es directo y es claro. En un sentido, hermanos, Él no simplemente invita, sino que da una orden. Hace un momento decíamos y repito, Jesús invita, sí, pero la naturaleza de esa invitación está en función de aquel que invita. Nadie tiene el legítimo derecho de decirle a Jesús que no. ¿Puede el hombre decirle a Jesús que no? Puede, pero no tiene legítimo derecho de hacerlo. Y ahí está el problema. Que todo aquel que se rebela contra el rey, entonces tendrá que lidiar con las consecuencias de su rebeldía. Porque ante una invitación del rey, hermanos, no debe haber negativa. El llamado a seguirle en realidad no es opcional, sino imperativo. Venid en pos de mí. Notemos, hermanos, claramente cómo Jesús dice que es seguirlo a Él, ir en pos de Él. No es seguir un pastor, no es seguir una iglesia, no es seguir una denominación, no es seguir un hermano, no es seguir una tradición, no es seguir a un papa o un sacerdote, es seguir a Jesucristo. Y en todo momento, hermanos míos, nosotros debemos tener eso claro. Si nos hemos venido a llamar cristianos porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, a quien seguimos es a Jesús. No es el pastor de la iglesia. No es, hermano mío, simplemente porque es que todos en mi iglesia hacen lo mismo, yo los voy a seguir a ellos. Si bien es cierto que como Pablo nos instruye, en tanto él imitaba a Cristo, pedía que lo imitasen a él. También es cierto en nuestros días hoy. En tanto otros hermanos, en tanto el pastor, en tanto mi iglesia esté siguiendo a Cristo Jesús, eso me anima y me ayuda a poder seguirle a Él. Pero no sigo a mis hermanos simple y sencillamente porque ellos van en una dirección. Tiene que ser a Jesús a quien sigo. Porque si mi hermano a quien yo estuviera siguiendo se desvía, me desviaría yo con él, y no ese es el caso. El caso es que tengo que estar claro en el hecho de que a quien sigo es a Jesús. Nadie de aquí puede poner como pretexto o como razón el hecho de decir, bueno, yo vivo así y hago así, y las decisiones que tomo son esas. ¿Sabe por qué? Porque el hermano tal hace lo mismo. Debes preguntarte, ¿es eso seguir a Jesucristo? Porque ninguno de los que estamos en una iglesia, hermanos míos, por mucho que amemos a Jesús, somos perfectos en seguirle. Pero cuando todos tenemos la mirada en Cristo Jesús, nos ayudamos a poder ir en pos de Él. Y todos debemos ver, hermanos míos, en el texto, todos podemos decir por la Escritura si estamos siguiendo a Jesús o estamos siguiendo a alguien más. ¿A quién estás siguiendo tú? ¿Estás siguiendo al pastor de moda? ¿Estás siguiendo al evangelista en turno? ¿Estás siguiendo TikToks en redes sociales o un pastor en YouTube? ¿O estás siguiendo a Cristo? Porque si estamos siguiendo a Cristo, hermanos, entonces vamos a ir a la Escritura y entonces nos daremos cuenta que el verdadero discipulado comienza con una sumisión a la enseñanza de Cristo. No venimos a Jesús, hermanos míos, en nuestros términos.
venimos a Jesús de acuerdo a lo que Él manda. Y esto es lo que el día de hoy, en nuestra modernidad, en nuestro tiempo en el que vivimos, hermanos, se está perdiendo cada día más, y tenemos que recuperar la enseñanza correcta con respecto a lo que es ser discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús no es ser discípulo, hermanos míos, del evangelicalismo cultural. Es decir, lo que está de moda entre los cristianos, eso es lo que sigo. ¿Sabe quién es mi cantante favorito? El que esté de moda entre el pueblo cristiano. ¿Sabe qué predicaciones yo sigo? Las que están de moda entre el pueblo cristiano. Eso no es seguir a Jesús. Es seguir a Jesús, hermanos míos, es ir a la Escritura, meditar en ella y aprender de Cristo, sujetarme a su enseñanza, buscar en la palabra de Dios inspirada y que no tiene error si mi vida se está apegando a ella. Punto número 2 en esta mañana, hermanos, la implicación. Versículos 20 y 22. ¿Qué es una implicación, hermanos? Una implicación es aquello que está contenido o que conlleva en sí mismo algo. Una implicación es lo que verdaderamente significa algo. Y cuando se trata de implicaciones para nuestra vida, significa entonces aquello que hay que hacer para que en verdad seamos participantes de algún asunto. Usted no puede decir que está implicado en algo si usted no participa de ese algo. Esta es la implicación radical del llamado a ser discípulo de Jesús. Mire los versículos 20 y 22. Son básicamente el mismo versículo, pero dichos a dos diferentes pares de hermanos. En el versículo 20 dice: ellos entonces, se refiere a Pedro y a Andrés, dejando al instante las redes, le siguieron. Es decir, siguieron a Jesús. En el versículo 22 vemos: y ellos, ahora refiriéndose a Jacobo y a Juan, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La invitación del rey, hermanos, implica dar una respuesta. Y se requiere que esa respuesta sea inmediata. Vemos la obediencia de estos hombres. Después de aproximadamente un año estar escuchando y conociendo quién era Jesús, de pronto Jesús hace un llamado que es diferente de cualquier otra cosa que ellos hayan escuchado. Como hemos visto ya, el llamado es a seguirle. Vengan conmigo. Sigan en pos de mí. Vean una cosa tan importante aquí, hermanos. En ambos versículos vemos la palabra o la expresión al instante. Al instante ellos dejaron las redes y le siguieron. Al instante ellos dejaron la barca y a su padre y le siguieron. La respuesta de estos 4 hombres, hermanos, es inmediata, instantánea, sin demora, sin retraso. No es para mañana, no es después, no es algún día, no es saber para cuándo, no es cuando yo esté listo, es ya. ¿Por qué tiene que ser esta la respuesta al llamado de esa invitación que hace Cristo? Hermanos, porque las consecuencias de no seguirle son absolutamente aterradoras. Es urgente que se siga a Cristo ya. Si usted va al médico, usted se siente mal por alguna situación y le hacen un examen médico cuando la medicina es practicada como es debido, y le dan un diagnóstico, y ese diagnóstico es absolutamente terrible. Le aseguro que un buen médico no le va a decir: mire, hemos detectado en usted una enfermedad que es absolutamente grave, de hecho es de vida o muerte. ¿Sabe cuándo puede empezar su tratamiento? Déjeme saber cuando usted pueda. Déjeme saber cuando usted tenga tiempo. ¿Sabe qué? Considérelo, piénselo. Tómese su tiempo. Nos vemos el próximo año a ver cómo sigue. ¿No, hermanos? Cuando es algo de absoluta gravedad, muchas veces el mismo médico le dice: yo no sé cómo usted está vivo. Usted no sale de este lugar, ingresen a la persona, háganle algo. Porque si lo dejamos salir no sabemos si viva.
Hermanos, esa es la condición espiritual en la que Jesús nos encuentra. Por eso la respuesta que le damos a Jesús tiene que ser inmediata, no puede esperar para mañana. Porque cada segundo que pasa sin que nosotros rindamos nuestra vida a Cristo puede ser absolutamente mortal. Y no estamos hablando de una muerte simple y sencillamente física o corporal. Estamos hablando de la muerte de muertes, que es la muerte segunda, según la Biblia nos dice, la condenación eterna. No podemos darnos el lujo, nadie puede darse ese lujo de decirle a Jesús, pregúnteme mañana a ver qué le respondo. Tengo que llegar a la casa y pensarlo, reflexionar a ver si esto es lo que me conviene. Porque Jesús no le está mintiendo. Jesús en su misericordia le está llamando para salvarlo. Note qué cosa tan loca es el hecho de que alguien tan bueno como Jesús venga hasta un pecador tan pecador como nosotros y le extienda la mano para salvarlo. Y uno diga, no, apártame esa mano de aquí. Yo no sé si tomarla, no estoy listo. Ese es el punto, que porque no estás listo te está llamando. Vemos también, hermanos, una entrega total en este llamado. Después de entender que no debe haber demora, que no debe haber negociación cuando Cristo llama, esta respuesta inmediata requiere también una entrega total. Notemos ahora cómo el versículo 20 dice, dejando al instante, ya hablamos de al instante, dejando las redes, le siguieron. Y en el versículo 22, dejando al instante la barca y a su padre, y Marcos capítulo 1, versículo 20 nos dice, con los jornaleros que trabajaban para el padre Zebedeo, dice, dejaron todo eso y siguieron a Jesús. Pedro y Andrés dejan sus redes para seguir a Jesús. Juan y Jacobo dejan a su padre, a sus demás compañeros de trabajo, las redes, la barca, todo, para ir detrás de Cristo. Porque el llamado de Cristo implica una ruptura decisiva con las prioridades pasadas. Hay que romper, hermanos míos, aquello que nos sigue conectando con antiguas prioridades que teníamos antes de Cristo. Hay que romper, hermanos míos, completamente las lealtades y compromisos y gustos y deleites y pasatiempos que teníamos antes de Cristo. No pueden constituir más mi prioridad. Muchas de ellas eran ya de por sí pecaminosas y entonces debemos dejar el pecado. Pero aún aquellas que no eran en sí mismas pecaminosas, cuando se interponen entre mi relación con Cristo y mi vida cristiana, mi crecimiento espiritual, me son un estorbo al momento de poder seguir a Jesús, entonces se tienen que ir. Las redes de pesca de estos hombres simbolizan su vida anterior, su vida pasada, y las dejan atrás para seguir al Maestro. Jacobo y Juan no solo dejan su antigua profesión, hermanos, dejan también a su familia. Porque el costo del discipulado implica una entrega plena de cada área de la vida, incluso de las relaciones más preciadas por amor a Cristo. Al igual que Abraham, ellos fueron sin saber a dónde iban, pero sabiendo muy bien a quién seguían. El verdadero discipulado, hermanos, implica una disposición del corazón a abandonarlo todo por Cristo. El creyente debe amar a Cristo por sobre todas las cosas, incluso sobre la familia consanguínea, si fuera el caso, o incluso la profesión, si es que se requiere. Hermanos, esta invitación no es un juego. Las implicaciones de este llamado son absolutamente radicales. Escuche lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10. Vemos, hermanos, algo que nos atraviesa, algo que nos cuesta entender, y aun cuando podemos
entenderlo, nos cuesta aceptar, mucho más, hermanos míos, nos cuesta vivir de esta manera. En Mateo capítulo 10, Jesús intencionalmente continúa enseñando y explicando lo que significa seguirle, lo que significa ser su discípulo. Continúa, hermanos míos, dejando bien claro a todos que Él no vino a engañar a nadie. Él no vino a engatusar o embaucar a la gente a que lo siguiera para después decirle: se me olvidaba decirte que era bien difícil seguirme. Muy por el contrario, cuando analizamos las predicaciones de Jesús, los sermones de Jesús, los mensajes de Jesús, la manera en que se dirigía a sus discípulos y a la gente que iba detrás de Él, bajo los estándares, hermanos míos, de los predicadores que muchas veces hoy parecen más bien psicólogos o motivadores, pareciera que Jesús tuviera la intención de evitar que la gente vaya tras de Él. Repito, bajo los estándares de muchas de las predicaciones que escuchamos hoy. Mire el versículo 34 de hecho, hermanos, de Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este era el llamado de Jesús, hermanos. Esto es lo que decía Jesús después de enseñar. No decía: cierren los ojos, levante la mano, el que esté listo para recibirme, haga esta oración conmigo. No, hermanos, les decía claramente: no se confundan. Yo no he venido para traer paz. No quiere decir, hermanos, que no hay una paz que Cristo nos traiga en su evangelio. Pero esa paz de la que habla Cristo aquí no es la paz que Él trae. La paz de la que Cristo habla aquí es aquella paz que propone el mundo. Y Cristo no trae esa paz. Ciertamente Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da este mundo. La paz que Él trae es una paz para con Dios y para los hermanos en Cristo. Esta paz es la paz que mucha gente en aquel tiempo esperaba. Una paz en donde el gobierno romano que oprimía a los judíos, iba a venir el Mesías, iba a acabar con eso. La paz que dice Jesús: yo no traigo esa paz, es la paz que ellos esperaban. Una paz en donde iban a ser librados de todos sus problemas, en donde ya no iban a tener problemas, iban por fin a vivir en paz. Dice Jesús: yo no traigo esa paz. No es esa paz la que traigo. Dice el que trae espada. ¿A qué se refiere eso? Hermanos míos, no se refiere a que los discípulos de Jesús ahora tenían que tomar las armas, irse en contra del gobierno romano y hacer una guerra. No, sino esa lucha de su llamado radical, cuando los de tu propia casa y familia consanguínea muchas veces se quieren oponer a que tú sigas a Cristo. Es una lucha real. Usted sabe cuál es el porcentaje de gente que escucha el evangelio y no sigue a Cristo a causa de que debe tener primeramente y antes que lealtad a Cristo, lealtad a sus tradiciones familiares. Son la mayoría de la gente que escucha el evangelio. ¿Sabía usted eso? Sí, es cierto, el mundo desempeña una parte fuerte. No quieren abandonar al mundo. Pero la mayor parte, el porcentaje más alto de personas hoy en día que escuchan el evangelio y saben que se les está predicando la verdad, y saben que se les ha explicado por la Biblia qué significa el evangelio, qué significa seguir a Cristo y qué significa dejar las mentiras y las tradiciones paganas, y no las sueltan porque dicen: es que mis papás, es que mis abuelos, es que mi familia, es que mis papás nacieron así y dicen que así se van a morir. Y muchas veces, hermanos, aun cuando estas personas vienen a Cristo,
no maduran, no crecen, no van adquiriendo la enseñanza correcta. ¿Por qué? Por sus mismos familiares que les son estorbo. Y Jesús requiere, hermanos míos, según lo que estamos viendo en este llamado, una entrega completa y plena, al punto en donde no quiere decir que vamos a aborrecer a nuestros familiares en la carne. Lo que quiere decir, hermanos míos, es que por mucho que los amemos, hay un amor que va más allá que ese amor, que es el amor por Cristo. Y cuando estos familiares, cuando esta gente, cuando el padre, cuando la madre, contra el suegro, la suegra, están en contra de mi fe en Cristo, yo tengo que siempre decidir en favor de Cristo. Con amor, con dolor muchas veces, con pena, pero yo tengo que seguir a Cristo. Dice Jesús aquí que el que no toma su cruz y lo sigue, no es digno de él. ¿Qué significa eso? Hermanos míos, tomar tu cruz y seguir a Jesús no es decir, esas mujeres que dicen, ay, mi marido inconverso es mi cruz. Este hombre inconverso, este hombre borracho, este hombre gritón, malhumorado. No, esa no es tu cruz. O al revés, muchas veces los hombres dicen, bueno, ni modos, tengo un desastre en la casa, pero es mi cruz, tengo que llevarla, ya ni modos, hay que aguantar. No a eso se refiere Jesucristo. Se refiere, hermanos míos, que aquellos que buscan salvar su vida, aquellos que quieren salvaguardar su vida en este mundo, buscando la seguridad, buscando, hermanos míos, la comodidad que el mundo ofrece, en vez de estar con un corazón dispuesto a pasar por penas, a pasar por tribulación, a pasar por necesidad por la causa de Cristo, entonces, dice Jesús, esos no son dignos de mí. Porque en el momento decisivo que traten de decidir entre la fe cristiana, la fe en el Señor y crecer en gracia y esforzarse por las cosas espirituales, se van a rendir. No están dispuestos a sufrir, no están dispuestos, hermanos míos, a sacrificarse por la causa de Cristo. ¿Pasar necesidades? Yo no. ¿Qué clase de vida es esa? Y sin embargo, hermanos, estos son aquellos de los que Jesús habla y dice, eso implica ser discípulo mío. Implica tener un corazón, una disposición de corazón a renunciar a todo, a poner como prioridad última a Cristo y a su evangelio. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, Jesús no está dando aquí un requisito. Jesús no está diciendo, haga esto para poder seguirme. No eso está diciendo Jesús. Está dando el diagnóstico de la condición de un corazón. Y si usted ya está así, pero en el llamado que Él nos hace, hermanos, vamos a ver que Él va a obrar en nuestro corazón algo que no podemos nosotros producir por nosotros mismos. El verdadero llamado de Jesús implica una renuncia a todo. Implica dejar, hermanos míos, el ser esclavos incluso de nuestros medios de vida, o aún ser esclavos de una lealtad familiar cuando estos se interponen entre Cristo y nosotros. Esto es al revés, hermanos, completamente de lo que la mayoría de los evangélicos proponen hoy en día. Es triste, pero es la realidad, es verdad. La mayoría promueve la idea de venir a Cristo para resolver tus problemas familiares, resolver tus problemas en tus relaciones, que vengas a Cristo para que tengas mejores condiciones de vida, y esa es una gran mentira. Ninguno, hermanos míos, de los hombres que siguieron a Jesús en el primer siglo tuvo eso que ofrece hoy el evangelicalismo moderno. Ninguno de ellos. Más bien perdieron mucho por la causa de Cristo, incluso sus vidas. Cristo ha venido, hermanos míos, no a reconstruir o remodelar la forma de vida que tienes. Cristo ha venido a destruir por completo la falsedad de nuestra antigua forma de vivir. Eso es lo que está haciendo Cristo cuando llega a la vida de una persona. Cuando realmente esta persona escucha el llamado, cuando esta persona realmente sigue a Jesús, se da cuenta de que vivió una vida que no tenía sentido.
La destrucción de nuestro antiguo mundo, hermanos, la destrucción de esa falsa forma de vivir nos es de grande bendición. Porque hemos cambiado nuestro mundo transitorio y temporal por el reino eterno en el que moraremos por siempre con Jesucristo. Y hermanos, no hay manera de entristecerse por ver ese viejo mundo destruirse en pedazos cuando experimentamos genuinamente la realidad de la eternidad del reino hoy. No hay manera. Es decir, cuando nos damos cuenta que aquello que Cristo vino a destruir en nuestra vida era algo falso, era algo que nos esclavizaba, era algo que nos oprimía, todo era una mentira que nos llevaba a la condenación eterna. Cuando vemos que Jesús está destruyendo todo eso en nuestra vida, no hay manera de entristecerse. Lo único que ocurre en el corazón de un hombre y una mujer cristianos, regenerados por el poder del Espíritu, que pueden ver ahora la verdad, es darle gracias a Dios porque Él ha destruido todo eso. Y oramos y le pedimos que continúe su obra en nosotros, quitando de nosotros, destruyendo de nuestras vidas todo aquello que nos esclavizaba, todo aquello que nos oprimía, todo aquello que nos tenía, hermanos míos, yendo y buscando cosas fugaces y transitorias que no tienen ningún peso en la eternidad. ¿Para qué? Para que al final nos diéramos cuenta de que llegamos al punto último de nuestras vidas siendo engañados. Jesús viene a quitar todo eso y a mostrarnos el verdadero sentido de vivir. Como dice aquella canción cristiana, hermanos, todo lo que valoré desvanece a tus pies. Y el día que tu gloria con mis ojos puedan ver, diré, cuán grande eres tú, Señor. En ti completo estoy. Qué gran verdad, hermanos. Todo aquello que un hombre valoraba en su antigua manera de vivir en el mundo, cuando escucha el llamado y viene a Cristo, desvanece como aquella neblina que en la mañana está y cuando el sol sale ya no existe. Ya no hay nada, no queda absolutamente nada de eso. Y el versículo dice que estos hombres siguieron a Jesús. Dice, le siguieron, versículo 20, le siguieron, versículo 22. Hermanos, ¿qué quiere decir seguir a Jesús? Porque estamos hablando de este llamado a seguirle, estamos viendo este llamado en donde vemos a estos hombres siguiendo a Jesús y estamos diciendo que nosotros somos seguidores de Cristo si somos cristianos. Pero ¿qué quiere decir seguir a Jesús, hermanos? Obviamente, estos hombres literalmente caminaron siguiendo a Jesús, caminaron a su lado a donde Él iba. Eso es lógico, pero ¿cómo tú sabes que estás siguiendo a Jesús? ¿Cómo tú sabes que estás en pos de Cristo? Si yo no lo veo a Él. Estos hombres lo vieron. Ahí estaban ellos remendando redes, pescando, haciendo el trabajo. Y vino Jesús y les dijo, vengan, síganme. Y estos hombres fueron tras de Él. Pero hoy no vemos físicamente a Jesús entre nosotros, ni va a tocar la puerta de nuestra casa para decir, hey, sal de tu casa y ven, sígueme, te voy a llevar a algún lugar. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos siguiendo a Jesús, hermanos? ¿Cómo sabes tú que estás siguiendo a Jesús? Hablo de aquellos que dicen yo soy cristiano. Porque aquellos que no dicen ser cristianos saben que no siguen a Jesús. Hermanos, Jesús les enseñaba la verdad de todas las cosas conforme caminaban con Él. Jesús hablaba de las cosas que verdaderamente son importantes. Y los discípulos debían tener una convivencia continua con el Maestro a donde fuera que Él vaya. Seguir al Maestro en el contexto del pasaje, hermanos, es entonces estar bajo la enseñanza de Cristo. Esa es la razón principal de seguirle. A donde sea que Él vaya y en todo momento, estos hombres estaban aprendiendo de Jesús. Aprendiendo de Jesús. Por eso ellos eran conocidos como los discípulos. Y a Jesús ellos le llamaban Maestro. Hermanos, de eso se trata seguir a Jesús. De que somos discípulos. Discípulo significa
aprendiz o estudiante. Se debe aprender de Cristo, hermanos, y se debe aprender a Cristo. Esa distinción es extremadamente importante. Porque el correcto conocimiento del Señor se recibe en una constante y diligente comunión con Él. Una cosa es que algunas personas puedan estar de acuerdo con alguna enseñanza que Jesús dé. Eso es aprender algo de Jesús. Pero algo muy diferente es aprender a Jesús. Aprender a Jesús es aprender su persona. Tenemos por naturaleza, hermanos, una forma de ser que aprende a aquel con quien pasamos más tiempo. Si usted pasa mucho tiempo con una persona que es mal hablada, grosera y usa un lenguaje soez, es cuestión de tiempo para que usted empiece a incluir en su hablar las mismas palabras. Es cuestión de tiempo. Por eso el apóstol Pablo dijo que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aprender a Cristo, hermanos, es mucho más que aprender algo de Cristo. Es mucho más que aprender información acerca de Jesucristo. Aprender a Cristo es continua y constantemente estar pareciéndome a Jesucristo. Seguir a Jesús implica ser instruidos y enseñados por Él en cada área de la vida. Implica sumisión y obediencia a su enseñanza. Implica compañerismo con su persona para imitar sus actitudes, para imitar sus maneras, su carácter, su modo de pensar, su actuar, su hablar, para ser como Él. Ese es, hermanos míos, el fruto último del discipulado cristiano. Cada día me parezco más a Jesús. Pienso como Él piensa, hablo como Él habla, me comporto como Él se comporta, tengo las actitudes que Él tiene, las expresiones que Él tiene, callo cuando Él calla, hablo cuando Él habla, amo lo que Él ama y aborrezco lo que Él aborrece. Aprendemos a Cristo, no solo de Cristo. Seguir a Jesús implica dejar todo aquello que nos impida lealtad a Él. Y todo esto, hermanos míos, hoy en día a través de su palabra. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note cómo, hermanos míos, toda la escritura, no hay parte de ella, no hay una página de la Biblia, no hay una frase, no hay una palabra o una letra a la que no se le pueda sacar provecho, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, es eficaz, dice otra traducción. ¿Para qué? Para enseñar. Así es como Jesús enseña a sus discípulos hoy, a través de su palabra. Para redarguir, es decir, para traer convicción de pecado cuando sabemos que nosotros hemos hecho mal. Para corregir cada vez que nosotros, hermanos míos, nos desviamos, Jesús nos corrige a través de su enseñanza. Para instruir en justicia, la piedra fundamental sobre la cual toda la enseñanza cristiana se basa. ¿Qué es la justicia? Hermanos, la justicia, como la palabra de Dios nos enseña, es esa línea que Dios ha trazado y está completamente derecha. Es una línea recta, la línea de su ley. Y sobre esa línea hemos de caminar. No nos desviamos ni a izquierda ni a derecha. Vamos sobre esa línea. Esa es la instrucción que debemos seguir. Y entonces el objetivo, el propósito, la intención es que esos hombres, esas mujeres que siguen la enseñanza de Cristo, porque siguen a Cristo, sean perfectos, sean maduros, sean completos en Él. Y estarán entonces también preparados para toda buena obra. Hermanos, las buenas obras no producen justicia. Es la justicia, la enseñanza de la verdad, la que produce un corazón que hace buenas obras. Seguir a Jesús, hermanos, no es una póliza de seguros en caso de que los planes que tengo para mi vida salgan mal. Mucha gente tiene a Jesús así y es triste.
Tienen a Jesús, hermanos míos, por si las cosas salen mal. Tienen a Jesús por si acaso. Son aquellos que viven una vida en donde tienen sus planes, sus metas. Hermanos míos, tienen sus sueños. Y gloria a Dios, tengo a Jesús, porque si algo sale mal, Él lo va a arreglar. Hermano, ese no es el Jesús de la Biblia, ni ese es el llamado al discipulado que vemos en esta mañana. Seguir a Jesús no es ponerlo a un lado mientras vivimos de tal manera que lo acomodamos en un rincón sin que interfiera o obstaculice nuestras actividades, decisiones y compromisos. Oh, eso es tan común hoy en día. Soy cristiano, pero ¿sabe qué? Primero mis compromisos. ¿Sabe por qué? Porque Dios me entiende. Primero tengo que cumplir con los compromisos que yo ya hice con el mundo. Y veamos dónde puedo acomodar en un ladito a Jesús para que yo ponga el check de que ya cumplí. ¿Ve? Soy cristiano, estoy cumpliendo. Eso no es ser discípulo de Jesús. Si no es la persona de Jesucristo el centro alrededor del cual gravita todo en la vida y todo se tiene que ajustar a Cristo, no Cristo a tus compromisos. Arrepiéntete y pon a Cristo como el centro de tu vida. O todo lo demás se acomoda a Jesucristo o no tiene cabida en mi vida. Pero busquémosle cómo hacer. Busquemos cómo poner a Cristo en un ladito ahí. Debe haber un espacio donde lo podamos meter y seguir con la vida que queremos vivir. Dice Jesús, no es así. No es así. Lo que implica seguir a Cristo es abandonarlo todo. Jesús, hermanos míos, nos llama a obedecer su enseñanza. Porque Jesús no es la llanta de refacción del coche de la que nunca te acuerdas hasta que se te poncha la que traes y entonces hay que cambiarla. En una ocasión, hermanos míos, a una hermana joven de una iglesia se le preguntó, al salir de la iglesia y ver su coche que tenía una llanta ponchada, le dijo, trae la refacción, y preguntó, no sé, ¿dónde está la refacción de mi coche? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se acuerda de la refacción del coche? Es hasta cuando uno la necesita que dice, ¿tendrá aire? ¿Estará bien calibrada? ¿Funcionará? ¿Será que la traigo? Hermanos, y tristemente esa es la manera en que muchos tienen a Jesús. Durante el día tienen su vida, tienen sus actividades, tienen sus compromisos, tienen sus responsabilidades y todo muy bien hasta que algo sale mal. ¡Ah! ¡Dios mío! Eso no es ser discípulo de Jesús, hermanos. Jesús es tu Señor en todo o no es tu Señor en nada. No hay puntos medios. Él es tu maestro para todo en la vida o no eres discípulo suyo. Punto número 3 en esta mañana, hermanos, la intención. La segunda parte del versículo 19. Esta es, hermanos míos, la intención de este discipulado. Hemos visto ya esa invitación que hace Jesús, ese llamado que nos está haciendo para venir a ser discípulos de Él. Hemos visto qué implica ser, hermanos míos, un discípulo de Jesús. Ahora vemos la intención, cuál es el propósito. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en nosotros al traernos a Él para seguirle? Dice la segunda parte del versículo 19, después de hacer este llamado a estos hombres, os haré pescadores de hombres. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es que Jesús promete la transformación de nuestra identidad. Repito eso, hermanos. Una vez Jesús ha hecho el llamado a tu vida y tú has decidido seguirle con todas sus implicaciones, Jesús promete una transformación completa de la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es aquello que tú eres. Todos tenemos de alguna u otra manera una tarjeta de identidad, una identificación. Cada país maneja un tipo de identificación.
Y se entiende, hermanos míos, que en el mundo a veces necesitemos decir quiénes somos. Si alguien le para en la calle y es alguna autoridad como un oficial de policía o alguien y le dice su identificación, ¿qué quiere saber ese hombre? ¿Qué quiere saber ese oficial de policía? ¿Quiere saber quién es usted? Entonces uno presenta un documento expedido oficialmente por algún país y ahí sale la fotografía de usted, sale su nombre completo, cuándo nació, dónde nació, etcétera, etcétera. Cuando venimos a Jesús, hermanos míos, Jesús conoce nuestra identidad. Ve exactamente quiénes hemos sido y conoce perfectamente lo que en realidad somos. No podemos esconderle nada. Nadie puede presentar una identidad falsa delante de Cristo. Y aunque lo hagamos, Él no cae ante ese engaño. Él sabe quiénes somos. Y porque sabe quiénes somos, hermanos míos, ve la profundidad de nuestra perversidad y pecado. Él promete transformar esa identidad y darnos una nueva. Es como si este oficial de policía tomara la identificación de uno y después de escanear la información en su computadora, apareciera toda clase de delitos. Toda clase. Desde los más simples hasta los más profundos. Y este oficial de policía dijera: a este hombre le van a dar la silla eléctrica cuando vean todo lo que ha hecho. Y que la agarrara y la cortara en pedazos, se metiera al sistema en su computadora y borrara cada una de esas cosas que está ahí y le entregara una nueva. Y esa nueva identidad no tiene absolutamente ninguna mancha. Y le dice: ahora sígame. Pero ¿por qué no me puedo ir? Porque si usted se va, la va a arruinar. Por eso no se puede ir. Sígame y le haré verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Y entonces, hermanos míos, lo que vemos aquí es que estos hombres no se cambian a sí mismos. No es Jesús diciéndoles: ahora vean cómo le hacen para volverse pescadores de hombres. No, Él dice: yo os haré pescadores de hombres. Esto es lo que yo haré en vosotros. Ya no son meros pescadores, sino pescadores del reino. Ahora son agentes del reino de Dios, llamados a reunir almas para la vida eterna. Así es como Él transforma a todo aquel que Él llama. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él es el que está transformándonos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él es, hermanos míos, en que cuando le seguimos, cuando nos aferramos a Él, cuando vamos en pos de Él, empieza a hacer cambios en nuestra vida, de dentro hacia afuera, desde nuestro corazón hasta lo que está visible a los demás. No puede intentar cambiar, hermanos, no le va a funcionar. A nadie le ha funcionado. Ya me voy a portar bien, mentiroso, no se va a portar bien, usted lo sabe. Ya voy a dejar ese vicio, no puede dejarlo, no puede. Aguanta, ay, cae. Aguanta y cae. Esto es que estoy haciendo está mal, Señor, perdóname, lo voy a lograr. No lo logra. ¿Cómo lo sé? Hermano mío, porque soy hombre como usted y porque la Escritura no miente. Ni nadie en la carne es capaz de poder vencer el pecado. Nadie. Usted necesita a alguien que sea más fuerte que el pecado para entonces vencer el pecado, y ese solo es Cristo. Solo Cristo en su vida puede hacer eso. Solo cuando Cristo mora verdaderamente en su vida, entonces usted va a poder ser verdaderamente libre del pecado. El pecado, hermanos míos, puede parecer algo deseoso, algo deleitoso, pero la Escritura es clara: el pecado produce muerte. El pecado es destructivo. Todo tipo de iniquidad y todo tipo de impiedad, todo tipo de perversión en la que usted está viviendo, está afectando su espíritu al punto en donde cada día notará usted una condición peor. A menos que usted vaya en pos de Él, siga a Cristo y Él le transforme y entonces le haga pescador de hombres. Una de las evidencias de ser discípulo de Jesús es que se produce una transformación que continúa toda la vida.
La tarea de pescar hombres, hermanos, es la misión principal del cristiano. La tarea de pescar hombres, hermanos, es la misión principal que tenemos como iglesia. La labor del discipulado es proclamar el evangelio y llamar a los pecadores al arrepentimiento, llamar a la gente a venir a Cristo. La vida del creyente debe estar siempre orientada en participar de uno u otro modo en la tarea de hacer discípulos. Si usted está diciendo en esta mañana, yo soy discípulo de Jesús, pregúntese, examínese, mírese, vea su vida y diga, ¿cómo estoy participando en la obra del reino haciendo otros discípulos? ¿Cómo lo estoy haciendo? Para algunos será en el contexto de nuestra congregación. Para algunos será quizá porque están dando una clase entre los hermanos. Para algunos será cuando le comparten a otras personas lo que ellos mismos están aprendiendo. Para otros será, hermanos míos, animando a otros a ir a la Escritura y orar juntos y ver la verdad que el Señor habla. Otros serán, hermanos míos, en el contexto y seno del hogar, enseñándole a los pequeños la verdad de la palabra de Dios. Debe haber, hermanos míos, una evidencia en tu vida de que estás haciendo otros discípulos. Y dicho sea de paso, hermanos, la prioridad de los padres cristianos en hacer discípulos es a sus propios hijos. Nadie más le va a dar una influencia, hermanos, como la que los padres dan a los corazones de los niños en enseñarles las verdades del evangelio. Para los que son padres y son cristianos, si tú no hicieras ningún discípulo en toda tu vida de cristiano, pero en fidelidad al Señor te has esforzado, has orado y le has clamado a Dios que por el poder de su Espíritu te ayude a formar a Cristo en tus hijos, eso es suficiente. No estoy diciendo, hermanos míos, que usted renuncie a todo otro tipo de evangelismo. Lo que estoy diciendo es que la prioridad del padre cristiano es discipular a sus propios hijos. Punto número 4 en esta mañana, hermanos. La invasión, versículos 23 a 25. Este pasaje termina con estos versículos, hermanos. Esta es la invasión del Rey soberano sobre el mundo en tinieblas. Esta es la descripción, hermanos, del ministerio de Jesús y el inicio de su avance en el mundo. Hermanos, ¿cuál es la táctica de batalla en esta invasión que hace Jesús con su reino a este mundo? ¿Cuál es la estrategia de conquista? ¿Cómo invadió Jesucristo este mundo perdido hace 2000 años? Leemos el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Hermanos, esto conecta con un versículo que ya hemos expuesto hace un par de domingos en la predicación pasada con respecto a Mateo. Ese es el versículo 17. Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablábamos en esa predicación de que esta es la manera en que Jesús está invadiendo toda milla cuadrada, toda pulgada cuadrada de este planeta con su evangelio. Que la gente escuche, que la gente oiga, que conozca el llamado, que venga a arrepentirse de sus pecados y a creer en Jesucristo, que vino a morir por pecadores como tú y como yo, que fue sepultado, que murió y resucitó al tercer día con poder y gran gloria, y que regresará, hermanos míos, para salvar a su iglesia. Este es el llamado, hermanos, y esto es lo que está haciendo Jesús. Vemos la autoridad de su enseñanza. Jesús enseña con autoridad divina la naturaleza y propósito del reino de los cielos. Va enseñando al lugar donde iba. Por toda Galilea, hermanos míos, Jesús iba enseñando. La Escritura constantemente nos muestra que el ministerio de enseñanza de Jesús fue fundamental, fue la pieza clave, el meollo, la médula espinal de todo su ministerio. Enseñar. Y mirando a la gente, hermanos, sentía compasión de ella porque estaban como ovejas sin pastor. Y les enseñaba diciendo, hermanos, la cosa más compasiva y amorosa que una persona puede hacer por otra es enseñarle el evangelio.
Es enseñarle, es enseñarle. Si yo miro, hermanos míos, a otra persona que está viviendo en una mentira, y esa mentira no solo, hermanos míos, es mala porque es mentira, sino que esa mentira lo va a traer a condenación. Hermanos, ¿cuál es el punto entonces si no le digo nada? Debo decirle algo, lo que sea. Decirle, mira, estás equivocado. No. Hermanos, uno no lo hace con el ánimo, el espíritu, la intención de ofender a alguien, sino de decirle, ¿cómo te explico? ¿Cómo te muestro? Esto te está llevando a una situación y condición de condenación como no la has visto jamás. Pero ven a Cristo, ven en pos de Jesús, ven a seguirle a Él. Todo aquel que conoce la verdad tiene la responsabilidad de decirle a alguien que está viviendo en la mentira. Ese es el llamado cristiano, hermanos. Jesús sabía esto, iba enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Por qué en las sinagogas, hermanos míos? Porque es ahí donde la mayoría de la gente congregaba. A veces tenemos la idea, hermanos, que en las sinagogas de aquel tiempo simple y sencillamente se juntaban judíos para escuchar la Torá. No es así. En las sinagogas, si bien es cierto que esa era la principal función, también se tenía como centros, hermanos míos, de congregación de gente de todo tipo a platicar cualquier tipo de temas y escuchar algo. Y ahí es donde va Jesús. ¿Por qué? Porque ahí es donde va la gente. Y empieza a enseñarles. No solo eso, dice que predicaba. Jesús predicaba, es decir, proclamaba o anunciaba el evangelio del reino. Y es que hay una diferencia entre predicar y enseñar. Esas dos cosas van de la mano, pero hay una distinción entre ellas. Hermanos míos, predicar es proclamar una verdad a todo pulmón. Todo ministro, hermanos míos, todo pastor, toda persona que se levanta en un púlpito y predica debe, hermanos míos, como un león rugir con la verdad de Dios. Sin miedo, sin que le tiemblen las piernas, pensando siempre en que la gloria debe ser dada a Jesucristo, y se predica de tal manera que todos puedan decir, Él es el Señor, Él es el Rey. Hermanos míos, enseñar es un paso más adelante. Es dar una explicación de esa verdad que se proclama. ¿Qué significa que Jesús sea el Rey? ¿Qué implicaciones tiene para tu vida? ¿Qué te está llamando Jesús a hacer? Cuando damos una explicación de esas verdades, entonces estamos dando una enseñanza. Y hermanos, y es cierto que puede haber enseñanza sin predicación, pero no puede haber predicación sin enseñanza. Cuando uno predica las verdades, hermanos míos, anuncia a todo pulmón lo que la Escritura dice. Y entonces se da la enseñanza. Jesús anuncia las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se arrepiente y cree. La verdadera predicación, hermanos, del Evangelio se centra en el reino de Dios. La verdadera predicación cristiana debe centrarse en el llamado a los pecadores para someterse a la autoridad de Cristo como Rey. Hermanos, ¿de qué sirve que vengamos y que alguien pueda dar una enseñanza para decir esto es lo que tienes que hacer en medio de tu problema, pero no venir a Jesucristo? Hermanos, no sirve de absolutamente nada. Es como decirle a alguien, hermanos míos, que tiene alguna especie de enfermedad mortal, que vaya a la casa y se tome un Tylenol para que le deje de doler la cabeza. Puede ser que le deje de doler la cabeza, pero ¿sabes qué también soluciona el dolor de cabeza? La muerte también la soluciona. A ningún muerto le duele la cabeza. Pero no es lo que queremos, ¿cierto? Queremos vivir, queremos vida. Esa es la diferencia, hermanos, entre dar simple y sencillamente alguna enseñanza práctica para que tú pongas en tu casa por obra y entonces las cosas salgan bien. No, tienes que venir y nacer de nuevo en Cristo Jesús para tener vida. Porque entonces, una vez vivo, todo el centro de lo que motiva tu voluntad cambia. Y aún en medio de los problemas, nada te separa de Cristo. Vemos también, hermanos míos, aquí la autoridad de sus milagros de sanidad. Vemos que dice el versículo 23, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanaba enfermedades, hermanos. ¿Qué enfermedades sanaba? Todas. Toda dolencia en el pueblo, todo tipo de enfermedad. No había una enfermedad que él no pudiera sanar. ¿Por qué? ¿Por qué sanaba enfermedades Cristo? Hermanos,
tenemos que entender que en el tiempo del Nuevo Testamento y durante toda la historia de redención, comenzando desde el Antiguo Testamento, se entendía claramente que la enfermedad no es parte de la perfección en el que Dios creó el mundo, sino que la enfermedad viene a ser una consecuencia de la entrada del pecado al mundo. Con la entrada del pecado al mundo entró también la muerte. Y la enfermedad, hermanos míos, por mucho que nos duela admitirlo, es un constante recordatorio de que vivimos en un mundo caído y un día nos vamos a morir. Eso es la enfermedad. De tal forma, hermanos, que la gente de aquel entonces concebía la idea errónea, debo aclarar, de que si uno estaba enfermo era porque seguro cometió un pecado. Al punto que los mismos discípulos de Jesús creían esto y decían: mira, un hombre ciego, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque esa era la idea. Y si bien es cierto, hermanos míos, que la enfermedad es una consecuencia de la caída de la creación en pecado a causa de la desobediencia del hombre, no siempre es producto de un pecado personal. Hay algunos que sí. Si una persona es alcohólica, si una persona es drogadicta y daña su cuerpo y destroza su hígado y destroza su cerebro, eso es consecuencia de su pecado, claro. Pero no todas las enfermedades son consecuencias directas de un pecado personal. Simplemente, hermanos, son, como dije, el eterno recordatorio de que vivimos en un mundo caído y que a causa del pecado en que cayó esta creación, hermanos míos, un día todos vamos a comparecer ante el Rey de Gloria. Entonces, hermanos, lo que está haciendo Jesucristo aquí es que con sus sanidades Él está señalando cómo Él es el único que puede revertir los efectos del pecado. Y la gente podía entender eso claramente. Para que este hombre esté sanando enfermedades, Él debe tener un poder, debe ser lo suficientemente poderoso para revertir los efectos del pecado. Esto nos señala también, hermanos, cómo todo aquello que vino a enseñar Cristo no se queda en el ámbito espiritual simplemente, no es una enseñanza etérea, no es una idea, no es simplemente algo que está en el fondo de tu corazón. Tiene un efecto directo en el mundo físico. Cuando nosotros pensamos, hermanos míos, que la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios es algo solo espiritual, estamos cayendo en un error. ¿A qué grado? Al grado que si una persona está viviendo en iniquidad y pecado y tú lo exhortas, te va a decir: pero es que tú no sabes qué tengo en mi corazón, no me juzgues. ¿Por qué dice eso esa persona? Porque él ha dividido la enseñanza y dice: puedo tener solo lo espiritual, aunque no tenga efectos en la realidad. Eso es mentira. Y Jesús, hermanos míos, con el poder de sanar los cuerpos físicos de las personas, mostraba y apuntaba, hermanos, a el último tiempo en donde en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, vemos cómo Jesús va a revertir todos los efectos del pecado en la creación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, para decirlo en términos coloquiales, Jesús les estaba dando una probadita de lo que Él va a hacer cuando Él regrese en gloria. No va a haber ni enfermedad, ni muerte, ni llanto, ni dolor, ni problemas, ni ansiedad, ni depresión, ni mal de esto, ni mal de otro, nada, cuando Él vuelva. Señor, pero nos has dejado, y nuestros cuerpos sufren, y nuestros cuerpos se enferman, y nuestros cuerpos duelen. ¿Cuál es nuestra esperanza? Hermanos, no nos confundamos. El Señor usa medios ordinarios hoy en día para poder de alguna manera, hermanos míos, minimizar esa condición en nosotros. No es lo mismo, hermanos, vivir en el primer siglo y enfermarse que vivir en el 2024 y enfermarse. Pero es que eso lo hace la medicina. Sí, pero ¿de dónde viene la medicina? Pues los médicos, los científicos. Sí, pero ¿quién les dio sabiduría a los médicos y los científicos?
En su misericordia, Dios ha dado a la humanidad medios ordinarios. Sabiduría en cómo cuidar el cuerpo, medicamentos en cómo cuidar el cuerpo, incluso médicos honestos que quedan ya muy pocos, en donde le van a ayudar realmente a minimizar los efectos de una enfermedad. Hermanos míos, pero no pensemos que es más milagroso que Jesús con su poder sane a un enfermo de la nada, a todo lo que en todos estos miles de años, en este par de mil de años, hermanos míos, tenemos hoy en el 2024 para cuidar nuestra salud. Muchas veces, y la mayoría de los casos, hermanos, salvo unas excepciones, nuestros cuerpos se enferman. Duele decir esto, hermanos, por nuestra negligencia en no ser sabios, cuando el Señor ya nos ha dicho lo que es bueno para nosotros. Nuestra esperanza, hermanos míos, es que en su misericordia Él nos ayude, nos fortalezca, incluso nos sane. Jesús puede sanar hoy, Él puede sanar cuando Él quiera, hermanos. Nunca lo dude. Pero de nuevo, hermanos, la manera en que Él obra hoy es por medios ordinarios. ¿Puede obrar por medios extraordinarios? Claro. Nadie limita a Jesús para actuar como a Él le place en ningún momento de la historia. Y vemos, hermanos, para terminar, en el versículo 24-25, cómo la fama de Jesús se va difundiendo, dice, por toda Siria, y le traen a Él todos los que tenían dolencias, los afligidos, diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, todos. Y Él los sana, y Él los sana, y Él los sana. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos un grupo en general de personas. Vemos los que tenían dolencias, afligidos, enfermedades por todos lados, tormentos. Ese es el gran grupo de gente enferma. Dentro de ese grupo, hermanos, hay tres tipos de enfermedades. Primero están los endemoniados. Es la primera vez que en el Nuevo Testamento se va a mencionar endemoniados. Casi nunca en el Antiguo Testamento se va a hacer referencia a endemoniados. Pero cuando Jesús pisó este planeta, hermanos, los endemoniados empezaron a salir por todas partes. ¿Por qué, hermanos míos? Simple y sencillamente porque donde la luz llega, hermanos míos, las cucarachas salen corriendo. No las veías, estaban ahí, pero prende la luz y vas a ver cómo, mira, allá había una, allá hay otra. Esto, hermanos, nos habla de la enfermedad espiritual. Mientras que los lunáticos, la Nueva Biblia de las Américas traduce los epilépticos. Hermanos, esto tiene que ver con una enfermedad propia de la mente. Hay una afección en áreas del cerebro. Y vemos también a los paralíticos, que es una enfermedad física. Les impedía el movimiento, el desplazarse con libertad. En los tres casos, cada una de estas enfermedades limitaba, oprimía y tenía a la persona en un estado de dolencia, de afección y de tormento. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos míos? Que no existe daño alguno en el ser humano que el pecado haya ocasionado, que el Señor no pueda sanar, que el Señor no pueda revertir. Eso es lo que está haciendo Cristo. Hermanos, y toda esta gente, dice, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán, todos, hermanos míos, empezaban a conocer a Jesús. ¿De qué tamaño es esta área? ¿De qué tamaño es esta zona? Hermanos míos, haciendo un estudio de toda esta zona, lo que es Galilea, Siria, Decápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán, abarca aproximadamente unas 8.500 millas cuadradas. Eso no nos dice mucho, dice, debe ser mucho, pero ¿cuánto? Equivaldría, hermanos, para darles una idea en términos que quizá estemos nosotros un poco más familiarizados, es como que usted agarre desde Orange, Texas, hacia arriba, llegar más o menos por De Quincy, hasta abajo por Cameron, y usted le dé, pasando Lake Charles, Lafayette, Morgan City, hasta Baton Rouge. Toda esa área. Empezaba a ser famoso Jesús, empezaban a conocer a Jesús. Y le voy a decir la verdad, yo por un momento pensé que íbamos a hablar de que medio Estados Unidos, ¿no? Una cosa así gigantesca. Y digo, pues no se ve como mucho. Sin embargo, se me olvidaba considerar las limitantes de transportarse en esa época, hermanos. No habían vehículos, no habían carreteras, por lo cual, hermanos, esta área que acabo de mencionar era un área tremendamente grande para que un hombre a pie
vaya caminando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, predicando, junto con sus discípulos. El pasaje termina así, hermanos, con grandes multitudes siguiendo a Jesús. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿estás siguiendo tú a Jesús? ¿Cómo sabes que realmente sigues a Jesús? Y si tú estás aquí en esta mañana y tú sabes, yo no soy cristiano, yo no sé ni qué hago aquí. El llamado es claro, ven en pos de Cristo, ven a seguir a Jesús. Y si tú ya has seguido a Jesús, si tú ya eres un discípulo de Cristo, ¿diría el maestro que eres tú uno de sus buenos estudiantes? ¿O diría, medio vago, medio lento, medio desobediente, pero ahí está? Quiero concluir, hermanos, y permítame contarles rápidamente esta historia. Se cuenta la historia de un hombre africano que vivió quizás aproximadamente un siglo. Él viene a escuchar el mensaje del Evangelio, llega el llamado a él, sigue a Jesús, y sin embargo su tribu lo quería obligar a renunciar a su fe en Cristo. Después de tratar de persuadirlo, después de tratar de señalarlo, después de tratar de burlarse de él, incluso, hermanos, de causarle daño para que quiera desistir de seguir a Jesús, él escribe lo siguiente, lo que se conoce hoy como el credo de aquellos que no se avergüenzan. Y dice así, cito: soy parte de aquellos que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. La suerte está echada, he cruzado la línea, la decisión está tomada, soy un discípulo de Jesucristo. No miraré atrás, no me rendiré, no disminuiré la velocidad, no retrocederé ni me quedaré quieto. Mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro está asegurado. No me interesa más la preeminencia, la prosperidad, la posición, las promociones, los aplausos. No me interesa ni la fama ni la popularidad. No me interesa ser el primero, no me interesa ser el mejor, no me interesa ser reconocido. No me interesa ser elogiado, ni ser considerado, ni ser recompensado. Porque ahora vivo por fe. Me apoyo en su presencia, camino con paciencia, me sostiene la oración y trabajo en su poder. Mi ritmo está marcado, mi dirección es hacia adelante, mi meta es el cielo, mi camino es angosto, mi sendero áspero, mis compañeros pocos, mi guía, su palabra y mi misión, su bendito evangelio. No puedo ser comprado, no puedo ser amedrentado, no puedo ser desviado, ni burlado, ni detenido, ni engañado, ni retrasado. Y no me acobardaré ante el sacrificio, no dudaré en presencia del adversario, no negociaré en la mesa del enemigo, no buscaré los placeres de la popularidad, ni deambularé por el laberinto de la mundanalidad o los placeres del pecado. No me rendiré, no callaré, no cederé, no fracasaré, me mantendré despierto, listo, alerta, orando, compartiendo, predicando, viviendo por la causa de mi Señor, el Señor Jesucristo, porque soy un discípulo de Jesús. Y debo ir hasta que Él venga, dar hasta que no pueda, predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que Él diga que me detenga. Y cuando Él regrese por los suyos, no tendrá ningún problema en reconocerme, porque mi bandera estará ondeando en lo más alto, la bandera de su bendito y glorioso evangelio. ¿Eres tú un discípulo de Cristo? Termina él. Y esa es la pregunta para nosotros. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, te damos las gracias por este bendito llamado que nos hace, Señor. Señor, te damos las gracias, Señor, porque como nos compartía nuestro hermano al abrir el servicio, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las verdades de aquel que nos llamó. Señor Padre, te pedimos que nos perdones, Señor, porque aún siendo discípulos, quizá hemos sido discípulos negligentes, discípulos perezosos, discípulos tercos, Señor. Padre, perdónanos y haznos, Señor, discípulos diligentes, fieles, que te amen, Señor, si bien no seremos perfectos. Padre nuestro, te pedimos que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos des por tu Espíritu el poder de seguirle.
Señor, te pedimos todo para la gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.